RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a comunicarnos a esta hora, estamos ya en contacto y agradecemos al señor Martín Ojeda, que es gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros. Señor Ojeda, muchas gracias por esta comunicación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por su llamada y a sus órdenes, como siempre. Sí, queríamos ver cómo ha quedado la situación del transporte y los pedidos que ustedes han estado exigiendo al gobierno para solucionar el problema que tiene su sector. Bueno, nosotros llegamos a un acuerdo con el MEF y el Ministerio de Transportes, también estaba otros viceministros, pero se centraron en estos dos entidades de gobierno, y como tú sabrás, la respuesta ha sido homogénea. Se ha dado la devolución del impuesto selectivo al consumo, que si bien algunos especialistas que tal vez desconocen la problemática del transporte dicen que no surte efecto, para las empresas formales que utilizan el sistema de devolución del selectivo es muy beneficiosa. Una, porque fomenta la formalidad, y dos, porque directamente se promueve al transporte formal un alivio, que estamos en una crisis increíble. Segundo, que lamentablemente ahí, para estos especialistas, entre comillas, no se dan cuenta que la SUNAT tiene que investigar a aquellos que no lo piden. Porque aquellos que no lo piden, sea por lavado de activos, o sea porque compran combustible de manera ilegal, tienen que ser supervisados. Y el segundo punto, disculpa la interrupción, es el tema de la devolución de los peajes, un 40% durante 4 meses, bajo una distinta cantidad, de acuerdo sea carga, sea interprovincial o sea urbano, ¿no? Ahora, ¿esos dos puntos han sido aceptados ya por las autoridades? No, claro, lo interesante es que las autoridades lo plantearon como salida. Lamentablemente el transporte de carga se demoró mucho en reaccionar, tal vez por lo atomizado de su situación gremial. El transporte interprovincial lo aceptó, porque es justamente los puntos que hemos venido discutiendo por más de 5 o 6 años con las mismas autoridades de economía, que siempre comento, ¿no? Tal vez el único ministerio donde la meritocracia, que es algo tan importante en etapas de crisis, todavía subsiste, es el Ministerio de Economía. Y tercero, el tema del transporte urbano, que tuve la suerte de participar por un gremio, fue algo hasta risible, porque las empresas formales de transporte urbano trabajaron, no hicieron caso omiso a la necedad de uno de sus dirigentes, que son varios, y trabajaron, y luego ellos han ido a firmar la misma acta, o sea, ni siquiera han cambiado lapicero, ¿no? Ni siquiera han puesto postdata debajo de las otras firmas que levantaron el paro el día domingo. Y es por eso que el transporte, por motivo de seguridad, no fluyó mucho en la mañana, pero en la tarde era total, en la mañana, luego de las 10 o 9 ya era totalmente normal, ¿no? Ahora, señor Ojeda, estas son medidas paliativas, ¿no?, que se dan en un corto plazo. Ustedes, ¿qué es lo que piensan hacer en estas próximas reuniones que seguramente han acordado tener con las autoridades? Bueno, tenemos aún problemas integrales en el Ministerio de Transporte, en Sutran sobre todo, ¿no? Y un tema fundamental es no caer en la extorsión barata y el chantaje de los gremios que el mismo gobierno los consolidó. El prófugo, con todo la palabra, el señor Juan Silva lo consolidó, que es el transporte ilegal, que sabemos que en estos momentos están reunidos en el ministerio, porque también su huelga ha sido un fracaso, y que no podemos caer en una bajeza que va a afectar a 33 millones de peruanos. Pueden trabajar, como hemos hablado con algunas federaciones de autocolectivos, pueden trabajar en aquellas zonas donde en verdad es necesario. Pero no lo puedes hacer trabajar como ellos quieren, en un Lima Ica, Lima Piura, Lima Trujillo, a esa altura están Lima Huancayo, Arequipa, Tacna. O sea, eso ya es un pecado capital, porque pones en serio riesgo la vida de miles de peruanos en el día. Y que ahora ellos quieren modificar la ley 31.096, y para que la gente conozca, esa es la ley
que les prohíbe entrar en Lima y Callao por la reforma. No, la quieren modificar, que entrar en Lima y Callao, como lo vienen haciendo lamentablemente por la falta de fiscalización y la corrupción, con todo el respeto de algunos malos miembros de la PNP. Y esto no puede pasar, porque ahí se ve lo calamitoso y el estrés de la situación del tráfico. Y el día de ayer, si tú te diste cuenta, los buses trabajaron, porque estos buses están, lamentablemente hay que decirlo, están más consolidados en empresas. Y después no veía el colectivo, sería tráfico abierto, o sea, más fluido. No quiere decir que lo desaparezcan, porque no podemos llegar a ese punto, pero sí en lo que estén habilitados, comentarles a mejorar el tipo de servicio y mejores unidades. Pero no podemos quedar a extorsión barata de los que no tienen ningún permiso, que estén a Tocongo y el Bateo sin avanzar, cambiar la norma simplemente porque te extorsionan con tirar piedras y quemar llantas. Ese es el gran problema, señor Ojeda, pues, de el transporte, la informalidad que existe en nuestro país, ¿no? Y no hay una visos de solución. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está tan dividido este sector de transportes en diversas federaciones, grupos que se forman? Te comento, en el transporte interprovincial tenemos la suerte que, si bien es cierto, diferentes gremios, nosotros como Cotraga POI coordinamos, conciliamos y vamos con una única plataforma. Y los técnicos a los cuales soy parte de ese equipo exponemos la posición ante la autoridad. Y una autoridad te va a respetar mientras más técnica sea tu posición y fundamentada, ¿no? Pues no vas a ir con exabruptos y con padrinos congresistas y políticos, porque eso es lo que siempre indicamos: la injerencia política destruye el transporte. Y al destruir el transporte, que es una actividad económica esencial, destruye todo parámetro y valores a la sociedad, porque no le interesa dónde pares, no le interesa qué tipo de vehículo utilices, no interesa si el chofer descansó o no descansó, no interesa si está capacitado, no les interesa nada. Amnistía, prórroga, eso no es transporte, eso no es profesionalización del conductor. Y encima tenemos a congresistas como el señor Bellido, que el 1 de julio ha presentado también un proyecto de ley para modificar la norma autocolectivo, para mal de los peruanos, porque está pidiendo reforma, que estén habilitados, que puedan circular en mi Callao, que circulen con ningún tipo de restricción. Ese tipo de congresistas que hay en el país. Y también no es un tema de izquierda o derecha. Nos alcanzan la foto del mismo día con el señor Montoya. Es buena gente, ¿no? Entonces, Dios mío, ¿qué tipo de congreso tenemos que la injerencia política en una actividad económica tan importante, esencial, transversal, tienen compadrazgos que van más allá de lo que el país necesita, ¿no? Hay una clara intención política, injerencia política, pues, lamentablemente, en este tipo de problemas que se han suscitado, ¿no? También esto no ha ayudado en cuanto a los cambios sucesivos que se han presentado en la cartera de Transportes y Comunicaciones. No, para nada. Esto viene inclusive de órdenes que pueden venir, si Dios no quiera decirlo, de Palacio, ¿no? Porque el ministro Barronzuela, que si bien es cierto, ha dejado la proactividad de su viceministro, porque nosotros no lo hemos visto en la reunión, pero sí, ¿para qué felicitar al señor Luis Rivera? La primera reunión que tuvo el señor Barronzuela con una modalidad de transporte fue con el gremio de colectiveros, con estos ilegales. ¿No? ¿Qué tiene en la cabeza el gobierno, ¿no? Y es por eso que cuando quieren una huelga, se sienten con todos los derechos de hacerla, y si quieren quemar piedras, o tirar piedras, y tirarlas, quemar llantas, perdón, tienen el apoyo inclusive de que se jactan que cuando hay un estudio de investigación serio, como que lo hizo el señor Juan Pablo León, se destapa temas de corrupción con la PNP. Queman las piedras, se queman las llantas, nadie les dice nada. ¿Usted está de acuerdo que se declare en emergencia el transporte en nuestro país? Ya, le comento. Acá, y todavía lo comentamos en un medio de comunicación, que nos dio razón el reportero, que es un reportero de temas políticos, acá existe la posición de declarar estado de emergencia y todo en status quo. ¿Entiendes? O sea, pareciera que fue una medida cautelar antes que establecer un verdadero estado de emergencia. Porque quieren un estado de emergencia, ya, todo status quo, mejoremos, ¿ah? Queremos un status quo. Acá lo que me debo es fortalecer la formalidad y la calidad del servicio del transporte, porque si tú pides un estado de emergencia, todos los ilegales
se van a coger estado de emergencia y a veces podemos circular mientras tú lo solucionas, ¿no? Eso es lo que quieren ellos y eso es lo que piden ellos. Si tú ves sus plataformas, los ilegales piden estado de emergencia. Los formales no. Nosotros los formales queremos que las normas que ya están publicadas y las que se han conciliado se ejecuten. No un estado de emergencia para mantener un estado, o sea, un status quo, todo queda acá, lo solucionamos en el transcurso de 2 años y circula y se complica más la vida. Acá hay una especie de crear todo el estado de emergencia para que las actividades ilegales hagan lo que quieren, y eso no es el fondo. Lamentablemente, señor Ojeda, que la injerencia política pues hasta viene destruyendo a este sector tan importante que es el transporte, ¿no? Exacto, y decirlo yo claramente. Si existen este tipo de congresistas que inclusive se ha descubierto que muchos son campañas de estos señores que no pagan ni siquiera impuestos, que corrompen a la policía con cuotas, porque esto ya salió en varios reportajes, que tienen hasta funcionarios que tú vas al colchón llenos de dinero, porque los autorizan las municipalidades y las regiones en contra de la norma nacional, y un gobierno que apoya ese tipo de actividades para campañas también y votos, los únicos perjudicados, nosotros apagamos el botón y vendemos lo que tenemos, ¿no? Los únicos perjudicados son los usuarios. Y finalmente, señor Ojeda, ¿cuál es el futuro entonces del transporte interprovincial que está muy venido a menos en nuestro país? Bueno, la única buena noticia que te puedo decir en el tema de transporte interprovincial, que somos en estos momentos reconocidos a nivel de Latinoamérica como la tercera mejor flota en buses. Pero lamentablemente con esta crisis el futuro es muy, decirlo de manera amarga, ¿no? Apocalíptico, ¿no? Porque con este gobierno, con este congresista, no solamente se está destruyendo la calidad y el servicio de la flota interprovincial, se está matando a los técnicos, componiendo politicólogos para mismos vasallos resolver la problemática, entre comillas resolver, de sus jefes, que son los colectiveros. Es la triste realidad. Puedes ir a una mesa de trabajo técnica con ellos, y vas a escuchar, con todo respeto, podemos escuchar en audios, en videos, situaciones inverosímiles que en ningún país, ni de izquierda, ni de derecha, lo podría admitir. Porque lo principal que busca un país en política de transporte es el traslado seguro y de calidad de sus ciudadanos. Y acá no se apuesta a eso. Ahora, esto de las paralizaciones, que siempre los más perjudicados pues son los ciudadanos, ¿cómo, hasta cuándo vamos a tener una solución del transporte? Vamos a hablar más adelante de otra paralización para que el gobierno nuevamente se preocupe y comience nuevamente el diálogo. Lamentablemente creo que acá ya hay que tener precedentes y principios que sean los que rijan en los próximos 15 años, tanto en infraestructura como en respeto a las inversiones del transporte formal. Si ustedes desean, ustedes desean un país anárquico, donde el que tira la piedra y te hace los bloqueos sea el que dirija las políticas, avísenos para no invertir más. La tercera mejor flota después de Brasil y México es la peruana, en el transporte interprovincial. Tú puedes ver la calidad de buses cuando veas un terminal, porque la misma competencia de los que creemos en la inversión del transporte lo hace. ¿Y si abajo los índices de accidentes en los viajes interprovinciales, señor Ojeda? Bueno, nosotros no vamos a compartir, y eso sí te lo digo, sea quien sea, que hay un accidente y hay una responsabilidad de alguna de las empresas. Lo que sí nosotros apostamos es por la capacitación de los conductores, que lamentablemente escasean en el Perú, por las mismas políticas que se dan de prórrogas, que dar esa amnistía, y no se dan cuenta desde el conductor que ese tipo de políticas también al momento de manejar origina una negligencia, de ser el caso. Nuestro gremio, independientemente de los accidentes, que en su mayor parte lo tienes en estadística, el 70% ocurren en ciudades. Y en las carreteras que la tienen Sutran y también la PNP de carreteras, la mayor cantidad de accidentes en este momento los tienen las combis, por su bastante influencia en los últimos años que han sido empoderados. Sin embargo, si hay un accidente en bus, como siempre indicamos, tenemos que ver los 3 factores de la seguridad vial: infraestructura, responsabilidad de la empresa o del conductor, y también el tipo de vehículo que se utilice. Porque si uno estudia un accidente, el objetivo es que no vuelva a ocurrir.
Así es, y eso esperamos todos. Muchas gracias, señor Martín Ojeda, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros, por su participación aquí en nuestra plataforma de RCR. Muy buenas tardes. SR, la red que comunica y une al Perú.